Doctora, buenas noches. Tenemos compañeros en sala de espera. Por favor, si los podría aceptar. Gracias. Hola chicos, buenas noches. ¿Qué tal Doctora, chicos? buenas noches. Soy la doctora Elizabeth Guevara. Vamos a ver, ¿me pueden escuchar? Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, vamos a ver. Tengo que ponerlos como anfitriones para que puedan ir presentando. ¿Cuál es el primer alumno del grupo en este caso? ¿Con qué empieza? ¿Con L? Chicos, La torre. Sí, con L. La torre. la torre, ¿no? La torre Molina Francis Cristina, ¿no? ¿Está presente la torre? Sí, está conectando su audio. Ay, ha tenido problemas con su internet. Ahorita está. Ya entró. Francis. Lazo Benito. Lazo Hola, Benito. sí. Sí, doctora. Hola. Neiva González. Gracias. Presente, doctora. Buenas noches. López Gil Oscar. Presente, buenas noches. López Suárez Carlos. Buenas noches, doctora, presente. Mírez González Erika. Presente, doctora. Buenas noches. Montesa Terrones Henry. Presente, doctora, buenas noches. Morales Olivera Sheila. Presente, doctora, buenas noches. Musayón Montaño. Doctora, mi compañera se ha retirado. Monseñor Montaño. ¿No está Núñez Campos? Núñez Campos Carol. Musayón. Ortiz Mundaca, ¿me escuchan? Presente, doctora, buenas noches. Ya, a ver. Doctora, disculpe, creo que mi compañera Yanira Musayón se ha retirado de varios cursos. No sé si sigue entrando. Musayón. Sí, y Carol me ha dicho que sí tiene problemas con su internet, que en un ratito entra. Ortiz Mundaca Daniel. Presente, doctora, buenas noches. Pérez Díaz, Fran Alexander. Presente, doctora, buenas noches. Pérez Loaiza Jocelyn. Presente, doctora. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, nadie más es, ¿no? Pérez Peralta no es todavía, ¿no? De salud. No, hasta Pérez lo hizo, doctora. Bien, perfecto. Bueno, voy a colocarlos como anfitrión para continuar con su clase, con su clase para que ustedes vayan desarrollando los casos, ¿ya? Vamos a ver.
A ver, chicos, entonces, que empiece, por favor, con la presentación María Lazo. Te escuchamos, María, con el primer caso. Sí, doctora, ahorita proyecto. ¿Se logra ver la pantalla, doctora? Sí se ve, sí se ve. Bueno, el caso número 1. Bueno, describo. ¿Empiezo con el caso describiéndolo y leyéndolo? ¿O de frente me voy a...? Sí, a lo empieza que- con el caso describiendo la historia y luego lo que sería el examen físico. Ya. Bueno, en el caso número 1, pues es un paciente varón de 7 años de edad, antecedentes del uso de corticoides sistémicos y que presenta hace 2 días lesiones en tronco y axila y está asociado a sensación de ardor. Bueno, podemos observar en la figura izquierda que hay múltiples vesículas que, bueno, vendrían a ser elevaciones que serían sobrelevadas menor a, pues, a 1 centímetro, ¿no? Que viene con contenido más que todo líquido, ya sería un líquido ceroso. También, pues, podemos evidenciar una base de eritema que, pues, con bordes bien definidos y que estos, pues, logran afectar a los dermatomas, ¿no? En este caso, pues, podría mencionar que ser el dermatoma T1 y el T2. Ya. En cuanto a las lesiones, eso es en cuanto a lesiones primarias. En cuanto a lesiones secundarias, en la imagen de la izquierda, pues observo en este caso unas costras, que estas son unas lesiones de color marrón o rojo violáceo, vinoso, que pues están ubicadas hacia la izquierda de la región intraescapular, ¿no? Donde, bueno, acá lo estoy señalando. ¿Se ve? No sé si se ve. Ya, muy bien. Correcto. Estas Ajá. lesiones pues están localizadas en las regiones más que todo escapular. En la imagen de la derecha, pues en la axila izquierda. Como mencioné, pues están afectando dermatomas en la T1 y T2 y creo que también podría afectar en el dermatoma C8. Y también pues al tercio superior dorsal del brazo izquierdo, ¿no? Ya. Mm, Correcto, muy bien. Entonces, hasta ahí está bien descrito María Lazo. A ver que continúe tu compañera Karina Pérez para ver el diagnóstico. En resumen, ¿qué es lo que tiene el paciente, Karina Pérez? Doctora, buenas noches. Sí, bueno, como ha mencionado mi compañera, son múltiples vesículas localizadas en la región escapular axilar izquierda y el tercio superior dorsal del brazo izquierdo. Bueno, el diagnóstico sindrómico en este caso correspondería a un síndrome dérmico flictenular y el diagnóstico podría ser herpes zóster, ¿no? Por la localización y que afecta a un dermatoma que es típico de esta enfermedad. Claro, sería un síndrome vesicular localizado, ¿correcto? En esta zona del tronco, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico? Siempre hay que poner síndrome vesicular localizado. ¿Qué otro diagnóstico podría ser? Está muy bien el diagnóstico del herpes zóster. ¿Qué síntomas tendría que tener el paciente para decir herpes zóster? Henry Montesa. Sí, doctora. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Ya, bueno, el herpes zóster, en cuanto a la sintomatología, por ejemplo, son lesiones, como ya lo mencionaron mis compañeras, ¿no? Se pueden visualizar así, que forman una especie de vesículas, ¿no? En cuanto a la sintomatología, podemos encontrar, por ejemplo, que pueden causar bastante prurito, bastante intenso en los pacientes. También puede haber esta sensación de ardor, dolor incluso al momento de tocar estas lesiones, o también alguna sensación de especie de hormigueo, ¿no? Que pueda aparecer. Y bueno, las características típicas, ¿no? De las lesiones de tipo vesiculares pueden estar, ¿no? Agrupadas, tienen su contenido dentro de ellos. Así.
Ya, muy bien, correcto. Entonces es un síndrome vesicular localizado en la zona del tronco, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Doctora, una consulta. En cuanto al diagnóstico, usted mencionó que podría ser bueno, se tendría que mencionar tal cual como síndrome vesicular localizado, ¿verdad? Doctora. Ah, perdón, disculpa, ¿puedes repetir tu pregunta que no te entendí? En cuanto al diagnóstico sindrómico, se tiene que mencionar lo localizado, o sea, síndrome vesicular localizado. ¿Me escucha, doctora? Sí, claro, acá el diagnóstico diferencial sería, el diagnóstico diferencial sería un síndrome vesicular localizado, correcto, en tronco. Si el paciente presenta dolor, ya, entonces si el paciente en este caso presenta dolor, ardor, si el paciente presenta dolor, sensación de picor y molestias, entonces en este caso son síntomas que están asociados a un herpes zóster, ¿no? Sin embargo, si el cuadro fuera sugerente de que el paciente tuvo algún contacto con alguna sustancia irritativa y de pronto de forma brusca presenta esas lesiones y presenta mucho dolor, entonces estamos hablando de una dermatitis de contacto irritativa. Tendríamos que buscar en este caso el antecedente de contacto con algo, ¿no? Pero por todos los síntomas y por todas esas vesículas agrupadas en racimos que están conformando un determinado dermatoma, entonces sí estamos de acuerdo en que se trate de un herpes zóster. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ajá, muy bien. Entonces, quien participó primero fue María, ¿no? Sí, doctora. María Lazo Benito, ¿no? Sí. Después, ¿quién participó? Jocelyn Pérez, doctora. María Lazo Benito. Correcto. Y luego tenemos, ¿quién fue la segunda que participó? Pérez Loaiza, Jocelyn y Karina. Muy bien. Sería... Y el jovencito, me parece que también hubo un jovencito que participó. Sí, doctora. Montesa Terrones Henry. Lazo, la primera alumna fue Lazo, ¿qué más otro apellido? Lazo Benito. Lazo Benito. Benito. ¿Y su nombre es? María. María de los Ángeles. La segunda es Pérez Loaiza. Sí, doctora. Pérez Loaiza, Jocelyn y Karina. Y hubo también un alumnito que participó, me parece. Sí, doctora. Montesa Terrones Henry. Perfecto, muy bien. A ver, el siguiente caso, continuamos con, que continúe Sheila Morales. Sheila, te escuchamos. Sí, doctora, una pregunta sobre este caso antes. O sea, sabía que el herpes era desencadenado por episodios de fiebre, sol y estrés. Y en este caso también podríamos sospechar porque el paciente tiene antecedentes de uso de corticoides, también puede haber desencadenado el episodio de los síntomas del herpes. Sí, porque produce inmunosupresión y cuando bajan las defensas, ese es un factor que puede condicionar el desarrollo de herpes, ¿no? ¿Estamos de Ya, acuerdo? doctora. Sí. Muy bien. Continúa el siguiente caso, por favor. Ya, paciente mujer de 27 años de edad,
puérpera, parto por cesárea, uso de sustancias antisépticas antes del procedimiento, presenta hace un día lesiones en el muslo asociados a sensación de ardor y dolor, y al examen físico se muestra en la imagen lesiones tipo pápulas eritematosas que confluyen y forman una placa con bordes bien definidos, y también están rodeadas de ampollas y vesículas que aparentemente tienen líquido transparente. Y pues se ve que estas lesiones son localizadas en la parte anterior del muslo izquierdo y tienen forma asimétrica. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, en este caso, bueno, como ustedes pueden notar, hay vesículas también, ¿no? Pero hay vesículas que han confluido bastante y de tal forma que en algunas zonas ha formado una ampolla. También vemos en otra zona que este tiene un trayecto medio lineal y es bien delimitado. ¿Y qué antecedente de importancia tenemos que tener en cuenta Daniel Ortiz? Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho, Daniel. Ya. El antecedente de importancia sería que en este caso la paciente usó una sustancia antiséptica antes del procedimiento. Muy bien, es probable que la sustancia antiséptica que haya tenido contacto con el paciente luego posteriormente haya producido este problema, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esa posibilidad diagnóstica, ¿no? Y en este caso se dan cuenta que también son vesículas localizadas en un segmento de la piel, pero ¿qué es lo que no tiene o faltaría que tenga esta paciente para decir un herpes zóster? A ver, ¿qué nos dice Henry Montesa? Henry Montesa. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Bueno, justamente hay vesículas, pero las vesículas en herpes zóster tienen como característica, por ejemplo, que suelen estar mucho más agrupadas o mucho más delineadas, ¿no? Y en cuanto a la clínica, bueno, por ejemplo, la paciente referiría sensación de ardor o caso. Perdón, también prurito, por ejemplo, solamente refiere sensación de ardor al examen físico. Correcto, entonces en ese caso hay ardor, dolor, en cambio en el zóster pica, huele también, es un dolor, pero a veces el dolor del herpes zóster se extiende más allá de la lesión, o se extiende en todo ese miembro afectado, ¿no? A diferencia del ardor, que en esa zona va a ser solo en la zona de contacto con aquella sustancia. Y lo otro que ayuda acá es también esa línea, esa zona bien delimitada. Y si se dan cuenta, en el caso anterior las vesículas son un grupito, otro grupito, como racimos de uvas. En cambio acá es una sola que está agrupado, ¿correcto? Entonces, allí tenemos, eso es una dermatitis de contacto irritativo. Por eso siempre es importante agrupar como un diagnóstico sindrómico, como un síndrome vesicular localizado, y dentro de ese síndrome vesicular, tener en cuenta que puede ser asociado a una irritación, o puede una dermatitis irritativa, o además también puede ser otra posibilidad, en este caso, dermatitis de contacto irritativa o un herpes zóster, pero el herpes zóster, como les digo, lo que me ayudaría a diferenciar es que sea en grupitos, en racimos. En cambio acá es como que una sola, ¿no? Entonces esa es la razón por la que quizás un poquito se disminuye o se aleja la posibilidad, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí con este caso o está claro? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Ah, perfecto. Entonces, continuamos con el siguiente caso, a ver. Que continúe en este caso Erika Mírez. Erika. Ya, doctora. Primero leo el caso, ¿no? Perdón. Ya. Leo el caso. ¿Me escuchan? Leo el caso primero, ¿no? Sí, lee el caso. Ya. Paciente mujer de 7 años de edad, antecedente de práctica natación en época de verano hace 2 meses. Presenta hace un mes lesión en cara, para lo cual la madre le aplica jabón de pepa. Sin embargo, las lesiones persisten.
Ya, voy a describir la lesión. Bueno, yo veo unas máculas que están hipopigmentadas, con bordes irregulares, redondas, y parece que estuvieran eritematosas en su interior, un poquito descamativas y tienen, bueno, van a formar lo que serían las manchas hipopigmentadas, ¿no? Se observa en lo que es el área de las mejillas, el mentón, alrededor de los labios, también en los párpados y en lo que sería la nariz en la cara lateral. Ya, correcto. Entonces, ¿qué lesiones elementales son las que estás viendo ahí? ¿Qué lesiones son las que ves? ¿Cómo, doctora, puede hablar un poquito más fuerte? ¿Qué lesiones elementales son las que estás observando ahí? ¿Qué tipo de lesiones son las que ves? ¿Las máculas, a eso se refiere? Sí, ¿qué más? Son máculas hipopigmentadas. Ya, ¿qué más? Que están eritematosas, que forman como manchas. Algunas son hipopigmentadas, otras son eritematosas, ya, Ajá, correcto. como tipo manchas. Ya, correcto. Muy bien. ¿Y dónde están localizadas? ¿En tronco, generalizadas? ¿En qué zonas? Allá, bueno, respecto en la localización sería en las mejillas, en el Ya, mentón, alrededor de los labios, en los párpados y en la que sería la parte lateral de la nariz, bueno, en las caras laterales. Bueno, y respecto a, o sea, localizadas y agrupadas sería alrededor de todo el rostro, como si fueran parches. ya, muy bien. Entonces, como ustedes están mencionando y están viendo, las manchas hipopigmentadas, algunas se tienden a agrupar, otras no, y están localizadas sobre todo en la zona de las mejillas, ¿no? Que son, las mejillas serán zonas secas o zonas húmedas de la cara. Zonas secas, doctora. Secas, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, quien participó fue Erika Mírez, doctora. Mírez González. a ver, Francis Cristina, ¿cómo qué diagnóstico síndrome podríamos diagnosticar o enfocar a este paciente? Con el diagnóstico sindrómico, ¿me menciona? Sí. Ya, bueno, a mi parecer sería un síndrome macular hipopigmentado en región facial. Un síndrome de manchas hipopigmentadas en región facial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos sindrómicos a tener en cuenta acá? Uno de ellos, ¿qué diagnóstico presuntivo podría ser? Ya, bueno, basados en el examen físico y, bueno, que evidenciamos justamente estas máculas, podríamos pensar en una pityriasis alba, que justamente se relaciona, ¿no?, con estas lesiones y se presenta casi siempre en niños y su aparición se asocia a una dermatitis atópica también. O también podemos estar pensando en una pityriasis versicolor que causa, bueno, lesiones maculares también, pero pueden ser hipocrómicas o también pueden ser eritematosas. Y eso. Claro, entonces en este caso lo que hay que hacer es agruparlo como un diagnóstico de manchas hipopigmentadas en cara, ¿no? Y a ver, sigamos con el siguiente caso para luego poder comparar. A ver, que continúe Cristi Leiva. Leiva Cristi. Sí, doctora. Bueno, en el caso 4 tenemos a paciente varón de 10 años de edad con antecedente de fiebre persistente por 4 días. Presenta hace 3 días lesiones en cara, en zona preauricular y espalda, poco pruriginosa. Bueno, en cuanto a las lesiones, podemos observar unas máculas hipopigmentadas que tienden a confluir unas con otras y ya incluso llegan a formar manchas en zonas de la cara, espalda. Son redondeadas y delimitadas.
tienen una distribución difusa y también asimétrica. Bueno, eso. Ya. En ese caso, ¿qué característica podrías como que decir de las lesiones en cuanto al borde, en cuanto en comparación a la lesión anterior de la paciente en la cara? En cuanto a los bordes, bueno, los bordes aquí sí son bordes definidos, bien delimitados. En cambio, en la anterior eran los bordes un poco más difusos e irregulares, ¿no? Ya, correcto. Entonces, acá los bordes son más delimitados, ¿no? Son bien delimitados, redonditos. ¿Y dónde están las manchas? Estas también sería un síndrome de manchas hipopigmentadas, pero serían en cara, pecho, espalda, ¿no? O sea, ¿estas zonas son Claro. húmedas o son zonas Zonas secas? húmedas, a diferencia del anterior que eran en zonas secas, ajá. Correcto. Entonces, esto va en relación más a... Esto más es en zonas húmedas. Aquí encontramos lesiones en espalda, en zona preauricular. Y Carol Núñez, ¿qué diagnósticos podría presumir en este caso? Sí, doctora, bueno, según las características, podría sugerirnos una pitiriasis versicolor. Una pitiriasis versicolor, correcto, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tener en cuenta de que este síndrome de manchas hipopigmentadas está localizado en zonas húmedas y tendremos que detenernos a describir cada lesión, ¿no? Por ejemplo, acá son lesiones más redondas, más delimitadas, algo elevadas incluso, porque al raspar un poquito se va a ver una escama finita, ¿no? En comparación de la pitiriasis alba, que muchas veces no va a tener esa escama. Entonces, eso es lo que nos hace prácticamente tener en cuenta que esta condición es más de pitiriasis versicolor que de pitiriasis alba. Lo segundo es que la pitiriasis versicolor también se va a dar en frente, en la zona preauricular, en el pecho, en la espalda, y en este caso está asociado a zonas de mayor humedad, ¿no? Entonces, la humedad, el incremento de la humedad va a hacer que haya una sobrecolonización de hongos, en este caso malacesia, y esto va a generar las manchitas blancas y la descamación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, bien, vamos a ver. Entonces, en este caso son, y aparte del paciente tenemos antecedentes, ¿no? De fiebre persistente. ¿Qué tiene que ver la fiebre con la pitiriasis versicolor? A ver, ¿qué nos dice Oscar López? Oscar López. Podría ser que la fiebre esté asociada a lo que es la infección que se da por este microorganismo, porque como hay una infección va a aumentar lo que es va a aumentar va a aumentar la forma no, va a aumentar que colonice ahí este hongo, ¿no? La malacesia, sí. Y aumenta la respuesta inmune, pues, ¿no? Por la colonización que se da. A ver, Karina Pérez, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tiene que ver la fiebre con esta sobrecolonización de malacesia? Bueno, doctora, pienso que podría estar desencadenada por la fiebre también, aparte de la infección, porque va a haber una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria no activa, y eso como que no es favorable para que esta afección disminuya, al contrario, como que hace que esté presente todavía. Correcto, muy bien. Entonces, en este caso, la fiebre, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Karina Pérez ya participó. Carlos López. Doctora, disculpe, sobre la misma pregunta. Ajá. Tú ya contestaste, entonces
que la fiebre probablemente condicione inmunosupresión y eso puede conllevar finalmente a que hay una sobrepronunciación de malacesia, ¿no? Muy bien. Mires, Erika. A ver, Mires, ¿qué dices tú, Erika? Sobre la misma pregunta, ¿no? Sí, ¿cómo estaría relacionado la fiebre a este caso? Bueno, yo creo que estaría como, ¿cómo le explico? Como desencadenante. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Alguien más puede mencionar algo con respecto a digamos, en este caso, el factor que predispone a la pityriasis versicolor? ¿Cómo actuaría la fiebre? ¿Se está refiriendo al tipo de respuesta que es la fiebre? ¿A respuesta, en este caso, inmune? ¿A eso se refiere? ¿Aumenta la temperatura para matar? O sea, en este caso, lo que nuestro cuerpo considera como un xenobiótico externo o que está mal. ¿A eso se refiere? No, o sea, ¿cómo relacionan la fiebre en este paciente y esta condición? ¿Tendrá que ver que la sobrepronunciación produzca fiebre? No. Lo que pasa es que un paciente que tiene fiebre suda mucho y la sudoración persistente va a generar humedad. La humedad va a ser un medio de cultivo para que la malacesia sobrecolonice y aumente más de lo usual. Entonces, eso va a generar de que crezca el honguito más de lo usual y de lo que normalmente hay 2, 3 honguitos aumentan a 20, 30, 40 honguitos, ¿no? Entonces, esa condición tenemos que tenerla en cuenta, ¿sí? Ya, doctora. Doctora, entonces, entre diferencias entre la pityriasis alba y la versicolor es más que todo por la lesión de los síntomas de la clínica, si es que es aparte también de las manchas. Si es que va con fiebre, siempre vamos a sospechar de una pityriasis versicolor. No solo con fiebre, sino con condiciones que me den humedad. Si es un bebito que la mamá lo abriga mucho con tela polar, va a generar humedad y eso me va a producir la pityriasis versicolor. Si es de repente un paciente que suda mucho, hace deporte y no se seca bien, va a generar versicolor. Si es un paciente que está con fiebre y suda todos los días, va a generar versicolor. O sea, no es que la fiebre directamente esté ligada al hongo, sino que la fiebre genera humedad y la humedad va a generar una sobrecolonización de este honguito. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí, doctora. Perfecto. A ver el siguiente caso. Continúa Migres, Erika. Ya, caso número 5. Es un paciente varón de 20 años de edad, antecedente de hipotiroidismo, presenta hace 3 semanas lesiones en cara, cuellos y ¿cómo se llama? Y manos. Al examen físico, bueno, no menciono. Bueno, ahí vamos a ver, lo primero que yo me fijo que son manchas acrómicas de bordes y formas irregulares y tienen una superficie plana. Yo las estoy observando en la cara, en el cuello y en las manos. En la cara estarían ubicadas, bueno, en la mandíbula del lado, ¿qué lado es este? El derecho, ajá. Y en la región cervical, o sea, en el cuello sería la parte posterior y en las manos estaría en la parte distal, en ambas manos. Además de que no es difuso, sino es aislado y es asimétrico, no son manchas como redondas. Correcto. Entonces, acá el término es son manchas totalmente acrómicas, ¿correcto? Entonces, el ser totalmente acrómicas nos dice mucho de que se trata de un paciente con vitíligo. Entonces, igual cuando ustedes hacen el diagnóstico sindrómico, tienen que poner síndrome de manchas acrómicas generalizadas. Y entonces es ahí donde una posibilidad diagnóstica será el vitíligo, ¿no? Otra posibilidad diagnóstica que me puede dar manchitas acrómicas
¿Qué otra enfermedad me puede dar manchas acrónicas que no tienen nada de color? Doctora, para mí, normal. A ver, que participe Daniel Ortiz. Sí, doctora. Otra posibilidad puede ser también un nebus acrómico, que también te da lesiones de un síndrome de manchas acrómicas, ¿no? Generalizadas. Correcto, entonces ese síndrome de manchas acrómicas generalizadas muchas veces van a producir asociadas a vitíligo cuando es generalizado. Lo que tú dices de un nebus acrómico también es una buena posibilidad, ¿no? Pero si de repente fueran únicas y de repente fuera desde una edad más temprana, sí podríamos pensar también un síndrome de manchas acrómicas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con este caso? Entonces, en este caso se trató de un paciente con vitíligo generalizado. Siempre que tiene un paciente con vitíligo hay que descartar que no tenga problemas de tiroides, problemas de, digamos, de déficit de hierro o déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? En este caso es un paciente en sobrepeso, debemos indagar acerca del estado tiroideo, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Doctora, una pregunta. Para determinarlo como generalizado o localizado, ¿es según la cantidad de manchas o según la zona a la que afecta o según el predominio? Generalizadas cuando va más allá más allá de una zona afectada y generalmente simétrico y bilateral. En cuello, en manos, en genitales, en piernas, en pies. Ahí decimos que se trata de un vitíligo generalizado. Ok, gracias, doctora. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con el pacientito? ¿Todo claro? Doctora, ¿puedo repetir? Dijo que era cuando era bilateral, o sea, si se presenta bilateral y en más de una región. Claro, ajá, para cuando decimos que es generalizado. Ya, doctora. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con este paciente? ¿Qué otro síndrome me puede dar manchas acrómicas también? Por ejemplo, el líquen esclerotrófico, ¿no? En el cual hay también despigmentación y estas manchas se van a tender a despigmentar y van a tender pero a diferencia del vitíligo, en el líquen hay cambios en el tejido, en la piel, se hace más delgada, más elástica y en este caso se tiende a retraer. Entonces, el líquen esclerotrófico también me da mancha blanca, pero a diferencia del vitíligo, al tocar hay cambios en la consistencia. Entonces, por esa razón, al tocar había un cambio, ¿no? Y eso es lo que hace que nos diferencie del vitíligo. El vitíligo solamente es cambio de color, en cambio, el líquen esclerotrófico hay cambios en la textura, en la fibrosis de la lesión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora, y en el caso del piebaldismo, ¿se sospecharía si el pacientito nace ya con manchas acrómicas? Claro. El piebaldismo es una condición genética en la que el paciente tiende a hacer una mancha crónica en el centro de la cara y a veces compromete también el pelo. Pero en este caso es como que el paciente lo tiene de menor edad, ¿no? Y vamos a ver que conforme pasa el tiempo se va a ir incrementando. Entonces, en ese caso sí, se consideraría un buen diagnóstico diferencial del piebaldismo, Sheila, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguien más si quiere participar? Está claro el caso. Muy bien, siguiente caso, Cristi Leiva. Ya, doctora. Bueno, vamos el caso número 6, un paciente varón de 60 años de edad con antecedente de fiebre persistente, presenta hace 2 semanas lesiones en boca, tronco, asociada a prurito y ardor. Bueno, las lesiones, si hablamos de lesiones primarias, tendrían que haber sido vesículas, vemos vesículas de ampollas de forma generalizada porque ya están en labios, en su espalda, en su rostro. Y lesiones secundarias también hay porque podemos encontrar erosiones y costras a nivel de espalda y también del labio. Las lesiones son pues generalizadas y nada más. Ya.
Aparte de vesículas o que has mencionado, ¿qué otras lesiones elementales son las que puedes evidenciar? Hay costras, hay ampollas, bueno, ampollas y vesículas que ya se han convertido pues ahora en costras, ¿no? Claro. A ver, ¿qué otra lesión elemental puedes ver, María Lazo Benito? Bueno, como mencionaba mi compañera, bueno, como lesión primaria, más que todo verle vesículas y las ampollas, y como lesión secundaria, pues evidenciamos las costras y erosiones. Están más que todo, bueno, las erosiones en el labio y las costras más que todo se evidencian en la espalda. Ya, correcto. Entonces, acá lo que ustedes tienen que ver es que hay erosiones y como dice su compañera costras, o sea, hay lesiones que han sido previamente influido, que se ha desecado y ha dejado una costra, ¿no? Entonces, en este caso, hay erosiones, hay costras y están localizadas en cara, pecho, espalda y están como prometiendo la mucosa oral. El tiempo de evolución tenemos 2 semanas, ¿no? Y 2 semanas que le está picando más, se está irritando más. Entonces, hasta ahí, ¿cuál sería el plan diagnóstico o el diagnóstico sindrómico? Cristi Leiva. Ya, en cuanto al diagnóstico sindrómico, bueno, se puede plantear un síndrome de vesículo ampollar generalizado. También un síndrome de placa eritemo descamativo. Y en cuanto a los diagnósticos, bueno, el que podría plantear sería un pénfigo vulgar por las lesiones generalizadas que suelen afectar a piel y también a mucosas, como es aquí el caso. Y el tipo de pénfigo que afecta más o es más frecuente encontrarlo a nivel de mucosas, pues es el vulgar, ¿no? Por eso me inclinaría más a esto. Ya, correcto. Muy bien, entonces el diagnóstico sindrómico lo enfocaría como una enfermedad ampollar generalizada, con compromiso de mucosas, ¿no? Y entonces ahí yo tendría que ver qué enfermedades ampollares voy a tener que se van a ir presentando de forma larvada, poco a poco. Y una de ellas, pues, es el pénfigo, ¿no? A diferencia que si esta historia fuera de un paciente que estuvo tomando medicamentos hace 2 o 3 semanas y que luego acude porque presenta esas lesiones bruscamente que le aparecen, entonces, ¿cuál sería ahí mi sospecha diagnóstica si tendríamos esta historia? ¿Puede repetir, doctora? No se le entendió bien. ¿Cuál sería tu sospecha diagnóstica? Si de repente yo tengo este paciente que bruscamente tiene el problema que apareció hace de repente 3 semanas, que empezó con dolor en la piel, con algún problema de erosiones en la mucosa y que poco a poco se va manifestando y el antecedente de ingesta de medicamentos. ¿Qué diagnóstico podríamos presentar? ¿El síndrome de Stevens-Johnson? ¿Puede ser? Correcto. Entonces, el síndrome de Steven-Johnson es un síndrome importante de considerar, sobre todo cuando hay antecedente de alérgica a algún medicamento. ¿Sí? Y en ese caso no tenemos esa historia y la presentación es un poquito más larvada, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta con este caso? ¿Algo que quieran aclarar o preguntar? Siempre que tenga una erosión o alguna costra, lesiones secundarias, siempre hay que buscar la lesión primaria. Y estas lesiones primarias van a ser vesículas o ampollas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Doctora, en este paciente, por ejemplo, en la espalda pareciera que fueran úlceras, hay dos lesiones, en la parte escapular izquierda y en la parte, digamos, de medio de la espalda. ¿Da una impresión de que son úlceras o no son úlceras en realidad?
En este caso son erosiones, porque no son tan atravesar la membrana basal. Cuando llegan a ser gris, ¿no? ¿Puede repetir, doctora? Disculpe, no se entendió. Les decía de que, ¿cuál es la diferencia entre una úlcera y erosión? A ver, ¿quién quiere participar? Sería que en la úlcera ya hay afección de dermis y en la erosión solamente a nivel de epidermis. Correcto. ¿Cuál deja cicatriz, la úlcera o la erosión? La úlcera es la que deja cicatriz porque llega a nivel de la dermis. Ya, correcto. Entonces, en este caso no son lesiones tan profundas, son más superficiales, son erosiones. Por lo tanto, estas son erosiones. Y generalmente las erosiones son producto de que primero ha sido una ampolla o una vesícula. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, está bien, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, en este caso, bueno, se trató de un pénfigo vulgar. Siempre el pénfigo vulgar va a comprometer más la zona de la boca y mucosas, ¿no? Y siempre hay que buscar causas paraneoplásicas, como por ejemplo, neoplasias hematológicas, ¿correcto? Sí, doctora. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Y cómo lo diferenciamos o cuál sería el diferencial entre el pénfigo vulgar y, o sea, que todavía no se ha extendido tanto o no ha generado lesiones tan horribles, y el Steven Johnson? Claro, en este caso el pénfigo vulgar se diferencia de un pénfigo foliáceo, porque el pénfigo foliáceo, como el problema es a nivel más superficial, a nivel de del estrato córneo, entonces hay más un costras amarillas, ¿no? Mientras que en la parte, el vulgar es un poco más profundo, se va a nivel intraepidérmico más profundo, entonces el pénfigo foliáceo más da costras, el pénfigo vulgar va más da ampollas y erosiones, pero en ambos el signo de Nikolsky es positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Doctora, ¿puede repetir la diferencia del pénfigo vulgar con el paraneoplásico, por favor? No, les decía de que todo paciente que tiene pénfigo vulgar y tiene mucho compromiso en la zona de la boca, siempre debemos descartar algún síndrome paraneoplásico, por ejemplo, linfomas o neoplasias hematológicas, ¿no? O sea, aparte de darle tratamiento, manejar todo lo que es el pénfigo, tenemos que buscar causas que estén generando también ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Doctora, entonces si yo observo en mi paciente lesiones alrededor de la boca, ¿también debo pensar en una neoplasia? No, pues tiene que ser en el contexto clínico, ¿no? Si tiene ampollas múltiples generalizadas, que tiene un cuadro clínico larvado, que tiene signo de Nikolsky positivo, que de repente luego empieza a hacer erosiones en la boca, en zona genital. Allí es donde yo pienso en pénfigo y busco algo paraneoplásico, porque, o sea, las lesiones como erosiones en la boca también pueden ser aftas, menores, mayores, y no necesariamente de un inicio uno tiene que pensar en algo paraneoplásico, ¿no? ¿Estamos de Ya, acuerdo? doctora. Muy bien. Continúen el siguiente caso, por favor. A ver, Daniel Ortiz. Sí, doctora. Bien, paciente mujer de 65 años de edad, presenta hace 3 semanas lesiones en boca, tronco, asociado a prurito y ardor. Bien, en este caso, aquí vemos una paciente con
con erosiones, con forma y bordes irregulares. También presenta ampollas en el tórax posterior y también tiene áreas localizadas de desprendimiento epidérmico. También la paciente presenta costras, tanto de forma y borde irregulares, que están ubicadas sobre estas lesiones erosivas, ¿no? Que estas lesiones se localizan en la zona torácica y lumbar posterior, en los miembros superiores e inferiores, en la región glútea y en la zona posterior de la pierna izquierda. Correcto, ¿no? Entonces, son ampollas extensas, incluso mayores de 5 centímetros, que podrían ser criptenas, erosiones, costras, y que van a estar en todo el cuerpo y en la parte lateral de los brazos. ¿Qué diagnóstico podrían plantearse? A ver. Núñez Campos. Síndrome hipocelial. Sí. ¿Me escucha, doctora? Sí. Ya bueno, correspondiente a la descripción de las lesiones, pienso que podríamos considerar un pemfijoide ampolloso por las ampollas que presenta y bueno, la ruptura que esta conlleva a la formación de erosiones. Ya, correcto. ¿Qué signo importante hay que buscar acá? Para mí, doctora, bueno, Que puede ser positivo acá, de lo que hemos conversado. ¿Ver alguien que quiera participar? Doctor, el signo de Nikolsky, que va a salir positivo. El signo de Nikolsky, ¿no? ¿Y en qué consiste el signo de Nikolsky? ¿Cómo lo encuentro? Que al momento de tocar la piel o rasparse se cae, como que se cae la piel. Sí, también yo había leído, o sea, está bien lo que ha dicho mi amiga, y también, o sea, se cae o se desprende también cuando pasas tu dedo, obviamente con guantes, ¿no? Para evitar infectar el área. La piel que está así como donde ha estado justamente la lesión tipo ampolla o la erosión, perdón, la lesión tipo ampolla, pasas el dedo y se desprende la piel. Toda la capita de encima se desprende. Es un desprendimiento fácil de la zona de la piel, ¿no es cierto? Entonces, ese desprendimiento fácil es porque la piel o adhesión entre los queratinocitos no está estable. Entonces, eso va a generar que fácilmente se desprenda la piel y genere este proceso, ¿no? Entonces, está presente también en qué otras patologías el signo de Nikolsky. Francis, Cristina, a ver en qué otras entidades está presente el signo de Nikolsky. Se puede encontrar, por ejemplo, aparte del, bueno, el pérfido vulgar, en impetigo ampolloso, también en necrosis epidérmica tóxica, o bueno, también creo que lo conocemos como síndrome de Stevens-Johnson, y hay otro síndrome, alguna infección por estafilococo, creo, no me acuerdo bien cómo es eso. Síndrome de piel escaldada estafilocócica, pénfigos, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Todas esas son condiciones en las cuales puede suceder esto, ¿no? El signo de Nikolsky positivo. Entonces, en esta paciente se considera un síndrome ampollar generalizado, y en este caso que puede estar asociado a un pénfigo vulgar, como lo tiene este pacientito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí o alguna duda con la paciente con el caso que se presenta? Hola. Doctora, disculpe, entonces esto sería un, ahí está con mi nombre. Un síndrome Stevens-Johnson. No, esto por el tiempo de evolución de la paciente, que tiene el tipo de evolución de 3 semanas y que hay más prurito y ardor y no hay tanto compromiso, digamos, respiratorio, de mucosa, sistémico. Se trató más de una enfermedad ampollar asociado a un pénfigo vulgar, ¿no? Generalmente el Stevens-Johnson
un cuadro más aparatoso, hay más compromiso sistémico, a veces compromiso respiratorio y todo ello, ¿no? Pero en este caso es más un compromiso, digamos, localizado y que está asociado a enfermedades, digamos, autoinmunes, en las cuales el proceso se da de forma larvada. En cambio, Stevens-Johnson es más brusco, el paciente se queja de dolor, hay fiebre, liberación de citoquinas y desprendimiento de la piel, ¿no? En este caso se trató de un pérfido vulgar. ¿Estamos de acuerdo? Doctora, en todo caso también podemos sospechar por pérfido neoplásico. Bueno, si tuviera mucho Por la compromiso. edad también. Bueno, tendremos que evaluar una sospecha de alguna neoplasia. Doctora, una consulta ahí. En cuanto a la descripción, dice presenta hace 3 semanas lesiones en boca-tronco. ¿A qué se refiere en boca-tronco? O sea, ¿también hay lesiones en la boca o en el del tronco, en la parte de boca? No entiendo. Ahí le faltó una coma, tronco asociada a prurito y ardor. Faltó una coma ahí. Ah, ya. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda con esta paciente? No, doctora, creo que no tenemos ninguna duda. Muy bien. A ver, continuamos con el siguiente caso, que continúe Henry Montesa. Te escuchamos, Henry. ¿Qué lesiones elementales podemos ver ahí? Ya. Bueno, caso número 8. Tenemos un paciente varón de 63 años de edad. Presenta hace 3 semanas lesiones en cara, tronco, espalda, asociados a ardor. Bueno, Ya. dentro de las lesiones que podemos observar, acá podemos observar ¿no? Lesiones que están localizadas en toda la cara. Por ejemplo, tenemos lesiones de color eritematoso, ¿no? Son bastante extensas. Podemos observar también su distribución, ¿no? Que podemos encontrarla en cara, en tronco, ¿no? También a nivel de abdomen. Están acompañadas de costras también, costras de color negruzco, algunas de color de aspecto medio amarillento, ¿no? Incluso hay presencia de erosiones también. En cuanto a la distribución de estas, podemos ver que se encuentran en la parte, ¿no? Del rostro, están bastante en el rostro, a predominio principalmente derecho aparentemente, ¿no? De la zona facial. También podemos encontrar en la parte anterior del tórax, en la parte posterior también. Y bueno, su distribución no es bastante regional, ¿no? Y como podemos ver en la cara, tanto en la parte del tórax, en la parte anterior, posterior. Claro, ¿qué tipo de lesiones son las que puedes identificar ahí? Ya, en cuanto a las lesiones, por ejemplo, podemos ver unas placas que son eritematosas, pero bastante extensas. Podremos también observar algunas costras con aspecto negruzco, erosiones también incluso que pueden presentar en el paciente. Correcto. Entonces, en este caso, son costras de características negruzcas, algunas amarillas, erosiones, ¿no? Entonces, ¿cómo qué diagnóstico sindrómico lo podrías plantear? Un síndrome ampollar generalizado. Síndrome ampollar generalizado, ya, muy bien. ¿Y en qué zonas más del cuerpo están localizadas? En las que vivencias ahí, cara, pecho, espalda, ¿no? Sí, en Entonces, cara, pecho y espalda. ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿tienes alguna presunción diagnóstica? Bueno, sí, como presunción diagnóstica, bueno, tengo el pénfigo, ¿no? Puede ser una como primera presunción diagnóstica. También podría ser un síndrome de Stevens-Johnson. Ya. También, ¿no? Y también, bueno, sería un poquito también más alejadito, pero un pénfigo también podría ser un paraneoplásico. No tendríamos que ver mucho más, ¿no? Ver si hay afectación de mucosas también. Correcto. Entonces, acá justamente es la pregunta que mencionaban o comentaban anteriormente, ¿no? ¿Cómo diferenciar un pénfigo foliáceo de un vulgar? Lo que tiene el paciente es un pénfigo foliáceo. Si ustedes ven, hay más costras. A diferencia de los dos pacientes anteriores que hemos visto que hay más ampollas, erosiones, este pacientito está más formado por costras. Y lo otro es la distribución, ¿no? Generalmente ese pacientito tiene la distribución en cara,
en pecho, espalda, que son zonas seborreicas, ¿no? Que son típicas del pemphigo seborreico. En cambio, el otro paciente tiene vesículas, ampollas en piernas, digamos, en brazo, en tronco, ¿no? Entonces, por ahí es la diferencia entre pemphigo vulgar y pemphigo foliáceo, ¿no? Ahí tienen los dos tipos de pemphigo, ¿no? Como el pemphigo foliáceo es más superficial el problema, entonces más se forman costras, porque es más estrato córneo que se ha liberado y desprendido. Pero como en el pemphigo vulgar es el tema un poco más profundo, entonces allí en el pemphigo vulgar se van a formar erosiones, ampollas y el signo de Nikolsky positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. Doctora, una consulta. En este caso sería un pemphigo foliáceo, como usted menciona, variedad seborreica, pero ¿cuál es la característica que nos haría pensar en seborrea principalmente? Porque como vemos aquí, son como lesiones expuestas, sangrantes, eritematosas, ¿no? Entonces, más que todo, ¿lo diferenciaríamos por la distribución, por la localización, o hay otro dato? Sí, más por la distribución, las zonas seborreicas, ¿no? Más es eso, la distribución en zonas seborreicas. Que en este caso sería espalda y cara, ¿verdad, doctora? Pecho, espalda, exacto. Ah, pecho, Sí, espalda. podría- doctora, disculpe, ¿no podría ser también por lo de las costas amarillentas? También es una posibilidad por lo que hay costras, eso iría más por seborreico, ¿no? Eso más iría por los seborreicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, doctora, gracias. Siguiente caso, a ver, ¿quién continúa el siguiente caso? Henry Montesa, a ver, Henry, te escuchamos. Doctora, yo hice el anterior caso, no sé si no hay problema que repita. Entonces, Carlos López. Carlos López. Sí, doctora. Bueno, caso número 9, paciente mujer de 60 años de edad, presenta hace 3 semanas lesiones en piel y prurito. Bueno, se pueden ver lesiones primarias, tanto que pueden ser pápulas y placas eritematosas. Respecto a lesiones de tipo secundaria, se puede ver escamas y liquenificación. Bueno, respecto a la distribución de la paciente, está ubicado tanto en la región lumbar y en la región dorsal de ambos antebrazos. Y bueno, se puede decir que bueno, es un patrón de tipo localizado. Ya. ¿Qué lesiones elementales son las que ves principalmente ahí primarias? Pápulas y placas eritematosas, doctora. Ya, pápulas y placas eritematosas, correcto. ¿En dónde están localizadas sobre todo? Sería en la región dorsal de ambos antebrazos y también bueno, en la región lumbar. Claro, en la zona dorsal, de zonas flexoras o extensoras. Doctora, disculpe. ¿En zonas flexoras o extensoras? Serían zonas extensoras. Ya, correcto. Entonces, qué diagnóstico sindrómico lo plantearías primero? Doctora, bueno, podría ser un síndrome eritema descamativo. Y bueno, otro síndrome que también podría plantear podría ser un síndrome papular eritematoso, un diagnóstico sindrómico. Correcto. Pápulo eritematoso podría ser. Y, o sea, más sería pápulo eritematoso descamativo en zonas extensoras. ¿Qué diagnósticos presuntivos tendríamos en cuenta? Bueno, como diagnósticos presuntivos se podría plantear psoriasis en placas, por ejemplo, que está sustentado por las pápulas y placas descamativas con una base eritematosa. Ya, correcto. ¿Y qué diagnóstico probable podría ser en este caso? Bueno, también podría ser otro diferencial, una dermatitis atópica, también bueno por las placas descamativas. Ya, ya. ¿Y cuál sería la característica principal de una dermatitis atópica?
¿Cuál sería la característica principal de una dermatitis atópica? Doctora, disculpe. ¿Cuál sería la característica principal en el caso de que se trate de una dermatitis atópica? Bueno, podría ser la presencia de sarpullido, en algunos casos, doctora, la picazón, el ardor, el prurito. Ya, correcto. Entonces, el sarpullido, la picazón, podría ser más el prurito. El prurito es el síntoma principal de la dermatitis atópica y dependiendo de la localización, dependiendo de la edad, va a variar la localización, ¿no? Pero eso tenemos que tenerlo en cuenta. En este caso, ¿cuál es el otro diagnóstico diferencial que mencionaste? El otro diagnóstico diferencial que había mencionado era la psoriasis en placas que podría presentar la paciente, sustentado, bueno, por las pápulas y placas descamativas con base eritematosa, tanto en ambas zonas posteriores de los antebrazos y también, bueno, en la región lumbar. Hola, se me fue la señal, me parece. Sí, doctora, ¿me escuchó lo que le mencioné o le repito? No, sí te escuché que mencionaste psoriasis. Les decía que sí, justamente se trata de psoriasis porque se caracteriza por pápulas. La psoriasis es una enfermedad en la cual hay mucha proliferación de queratinocitos y prolifera tanto que se acumula el estrato córneo en la superficie y forman esas escamas blanquecinas, ¿no? Sobre una base de tematosa. Entonces sí, acá se trató de un paciente con psoriasis, ¿no? ¿Qué otro diferencial podría ser en esa zona? ¿Algún diagnóstico diferencial que se parezca a lo que presenta el paciente? ¿Qué otro diagnóstico diferencial? A ver. Síndrome pápula escamoso en zonas extensoras. Doctora, disculpe, ¿otro diagnóstico diferencial sindrómico? No, el sindrómico está bien. Uno de ellos, el diagnóstico sindrómico es síndrome de pápulas y placas descamativo, ¿ya? Pero en este caso, aparte de ese síndrome, ese es el diagnóstico sindrómico ya. Y el diagnóstico presuntivo es psoriasis, ya, está bien. ¿Qué otro diagnóstico probable podría ser? Doctora, bueno, también la dermatitis atópica. La dermatitis atópica ya, porque sobre todo en pacientes adultos, aunque más en pacientes adultos se da en zonas de pliegues, ¿no? Pero también es posible considerar ese diagnóstico. ¿Qué más? ¿Y cuál sería el prurito, no? Porque la psoriasis pica y la dermatitis atópica también pica, entonces el prurito sería una posibilidad, ¿no? ¿Qué otro diagnóstico podríamos tener en cuenta? Un eczema, un líquido simple crónico donde se hacen también placas gruesitas que pican mucho, entonces también puede ser esa una posibilidad, ¿no? Muy bien, entonces siempre acuérdense que lo principal es describir la lesión elemental, eso es muy importante, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien, perfecto. Doctora, usted mencionó un diagnóstico diferencial sindrómico. Dijo síndrome pápulo escamoso. Sí, pápulo escamoso, porque es escamas, si se dan cuenta hay escamitas. ¿Estamos de Ya, acuerdo? Por eso. ¿Estamos claros entonces?
¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Muy bien, correcto. Entonces, pasemos al siguiente caso. Siguiente caso. A ver, ¿qué nos dice María Lazo Benito? A ver, María Lazo. Ya, doctora. Bueno, aquí en este caso pues son 3 imágenes más que todo. Bueno, doctora, disculpe, estoy llamando por orden, porque parece que mi compañero Frank aún no ha participado, por si lo toma en consideración. Pérez Díaz Fran, ¿no? Sí. Sí, doctora. A ver, continúa tú y luego ya sigue Pérez Díaz. ¿Qué lesiones tú es lo que ves? ¿Cómo presentas el caso? Continúo yo, doctora. Bueno, en todo caso, pues acá podemos observar, podemos evidenciar múltiples lesiones de color eritematosas. Bueno, son 3 imágenes, un ratito, doctora. Están pues ubicadas más que todo en el tórax, también en el abdomen, en los miembros superiores e inferiores. Bueno, en esto más que todo pues se puede evidenciar presencia de unas lesiones secundarias, ya que se evidencia la costra de color amarillento. Y la de acá pues un poco marrón, ¿no? Como lesiones secundarias. ¿Qué lesiones elementales primarias son las que logras ver? Descríbeme qué lesiones elementales son las que puedes evidenciar. Primarias, pues puedo evidenciar las pápulas. Ya, Y en cuanto a las secundarias, pues evidencio escamas y costras, como le dije en esta. Más que todo en esta imagen se puede evidenciar las lesiones secundarias, las costras y las escamas, ¿no? Como mencioné, pues se encuentran estas lesiones se encuentran localizadas más que todo, mayor presencia en el tórax, en el abdomen, en los miembros superiores e inferiores, ¿no? Correcto. ¿Y en la cara está comprometido o no? La cara no se logra evidenciar más que todo en el cuello y en una parte, en el pabellón auricular, parte inferior. En este hay una. En la cara no se evidencia mucho. No hay, doctora. Respeta la cara, ¿no? ¿Y las lesiones son localizadas o son generalizadas? No, la distribución más que todo pues es difusa y en cuanto a es generalizado. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice tu compañero Fran Pérez Díaz? En resumen, ¿qué es lo que tiene el paciente? Bueno, el paciente tiene múltiples lesiones primarias serían pápulas, secundarias presenta tanto costras como escamas. Y bueno, la localización, como es generalizada, pero por ejemplo, mayor en tórax, abdomen, pelvis, en los miembros superiores. Y también, pero en menor presencia en región cervical y miembros inferiores. Como un diagnóstico sindrómico podría ser lo que es un síndrome popular generalizado. Ya. Síndrome. Y hay un síntoma importante que tenemos que considerar ahí. ¿Cuál sería ese síntoma importante? El prurito. El prurito, correcto, ¿no? Entonces, en ese caso, el síntoma importante es el prurito. Entonces, diríamos un síndrome papular pruriginoso generalizado. ¿Qué diagnósticos podríamos plantearnos ahí? Hace pensar de una escabiosis. Ya. ¿Qué datos a favor habrían para decir acarosis o escabiosis?
bueno, la presencia de estas múltiples lesiones generalizadas, y también considero que el prurito. Ya, correcto. Lesiones generalizadas y el prurito, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Qué otro diagnóstico diferencial creen que puede haber ahí? Acarosis es una buena posibilidad diagnóstica. Es un paciente lactante, respeta la cara. Si ustedes ven sus papulitas lineales que se están dando en la zona del tronco y dan en la zona de pliegues, comprometen palmas y plantas, ¿no? Entonces, allí, ¿cuál sería entonces el diagnóstico diferencial? Ya la acarosis está perfecta. ¿Qué otro diagnóstico podríamos tener en cuenta? A ver, ¿alguien quiere participar? Doctora, ¿podría ser más que todo también la varicela o virus de la varicela zoster? Es posible como un diagnóstico diferencial. Sin embargo debemos tener en cuenta que esta varicela, acuérdense que es una infección viral, por lo tanto tendríamos datos que el paciente tiene fiebre, síntomas irritables. Le pica, sí, también le pica, pero es algo más agudo y el paciente está más comprometido sistémicamente. A diferencia de la acarosis, que si bien es cierto le pica, se irrita, no hace fiebre, ¿no? Entonces eso sería más o menos lo que me ayudaría a pensar entre un diagnóstico y otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Doctora, disculpe, entonces, ¿con qué diagnóstico nos quedaríamos? Con el primero. Porque puede ya, ser con escabiosis. fiebre, no está comprometido sistémicamente, no tiene prurito. Además, el tiempo de evolución a veces en acarosis es un poco más largo, ¿no? Doctora, disculpe, y si, o sea, consideramos que es un bebito y tiene escabiosis, entonces la mamá también tendría. Claro, y ya cuando, bueno, hagan el análisis, ahí se va a considerar que el tratamiento es de todos tienen que ser tratamiento, ¿ya? Ok. Muy bien. ¿Todo claro entonces o alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay otro caso más o ese es el último? Hola. Ese es el último caso, doctor. Es el último, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta con los casos que se han planteado, con lo que se ha presentado el día de hoy? Siempre recuerden, tienen que describir la lesión elemental, primaria, pápulas, placas, manchas, qué características tienen, dónde están distribuidos, y esto asociado a las características clínicas o los síntomas me van a permitir finalmente hacer un diagnóstico, ¿sí? Siempre un diagnóstico sindrómico, porque la dermatología nunca hay que quedarnos con un diagnóstico, siempre plantear uno principal y una posibilidad que también podría darse, otra posibilidad remota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctora, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos de acá conmigo tienen el día miércoles, ¿no? Sí, doctora, mañana nos toca con el otro doctor, es a las 7 de la mañana, ¿verdad? Temprano, ¿ya? Sí, y me facilita su número para comunicarme. Gracias, doctora. Cuídense, hasta luego. Chao, chicos, nos vemos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Doctora.